Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus, somos un grupo de estudiantes de la... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento, el lugar, la ocasión en la cual estén viendo estas y pues no sé, en lo posible que les seamos útiles para poner en mayor conocimiento de la palabra del Eterno. Somos 12 tribus, somos estudiantes de las Santas Escrituras. El único que tiene la autoridad es Jehová. Nuestro único maestro, instructor es el Ruaj, el precioso Espíritu Santo. Y sabemos que hemos sido adoptados para tener acceso a la verdad a través de la preciosa sangre de Yehoshua entregado en aquel madero. Dale. En el estudio de hoy continuamos estudiando el libro de Apocalipsis, como ya lo venimos haciendo desde hace algunos años, y vamos en Apocalipsis 13 todavía. ¿Por qué? Porque el énfasis, o sea, hemos hemos recorrido todo este camino para llegar a este momento en el cual el Señor nos llama la atención a través de los tres ayes del buitre leonado, y lo cual hace énfasis en que va a haber, hay algo importante que para muchos será grave, para otros será sorprendente, atractivo, espectacular, como quieran llamar, pero que hay que mirar y que hay que mirarlo con detalle. Y por eso estamos en la quinta, sexta trompeta, como preludio, como preparación, como en ya las puertas para llegar a la séptima trompeta, en la cual habrá de aparecer como el eje, el objetivo máximo de todos estos acontecimientos, es la venida gloriosa de Yehoshua para reinar con nosotros, para consumar toda la profecía y todas las escrituras que se condensan allí en el reinado glorioso de Yehoshua y nuestra vida por la eternidad juntamente con el Padre. Entonces, es un camino que hay que recorrer paso a paso, que hay que disfrutarlo bocado a bocado. Y vamos a darnos cuenta que la palabra del Señor siempre tiene la razón, es una completa y absoluta verdad. Y por eso cuando dice que ella es viva y eficaz, está hablando de dinamismo, que es dinámica, que la puedes disfrutar y puedes explorar bajo la revelación del precioso Ruach, y vas a vivir las cosas más especiales y espectaculares, además de que conocerás al más espectacular y maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Disfrutarás de la transformación, renovación que va haciendo el precioso Ruach, y vas a darte cuenta que cuando el Señor nos dio vida, nos la dio auténtica, verdadera, no manchada, no torcida. Es una vida plena en su amor. Y esa es parte de ese hecho de que la palabra nos limpia y nos llena. Y cuando nos llena la palabra del Señor, nos llena para poder llenar a otros. En el día de hoy, continuando con Apocalipsis 13, donde tenemos a la primera bestia, la segunda bestia y desde luego al falso a la serpiente antigua, a Diablo y a Satán, tenemos que seguir detallando, escudriñando todas esas bendiciones que el Señor ha puesto allí para que sean nuestro alimento en este tiempo, que es el tiempo final. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo el tiempo del fin. Hemos decidido ponerle hoy a la enseñanza el título de Un veneno a gotas también es mortal. Dicen que en una ocasión alguien llevaba 3 vasos de agua y los puso sobre una mesa, y alguien por accidente dejó caer una gota de veneno en uno de los vasos de agua, pero no se dio cuenta en cuál de los 3 vasos de agua
había caído el veneno. Tres personas estaban allí para tomar los vasos y le dijeron, cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, ¿qué hacemos? Uno dijo, ni lo bebamos. No podemos beber ningún vaso de estos porque no sabemos cuál es el que tenga el veneno. Uno de tres. Otro dijo, no, no deberíamos hacer eso. Lo que deberíamos hacer es, mire, es muy fácil saber cuál tiene el veneno. Tú lo que haces es esto, pin, pin, pin. Y probó los tres vasos de agua en los cuales había caído una poca de veneno. Sus últimas palabras fueron, yo pensé que una gota no hacía tanto daño, porque se puso a probarlas. La forma más insensata de probar, de ver qué tiene veneno es probar. La forma más sensata es no acercarse siquiera al veneno, no estar ni siquiera próximo a una fuente de veneno. Y de eso se trata la palabra del Señor. Apartarnos del mal, del veneno, y acercarnos a las aguas limpias y puras del Santo Evangelio, de la Torá. Entonces, Luigi, por favor, vamos a Apocalipsis 13, 1 al 18. Sí, dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de las 7 de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablan grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Y si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. En lo que estamos mirando, bueno, sigue por favor hasta el 18, Luigi. Sigue hasta el 18, por favor. Vale. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella. Y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obra grandes prodigios, de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra a hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia porque es número de hombre. Su número es 666. Estamos viendo que este es el texto base con el cual hemos venido estudiando ya en tiempo, desde hace bastante tiempo, pero tengamos en cuenta que aquí hay una claro y muy
y de manera expresa lo dice el texto, un claro ejercicio de autoridad. ¿En procura de qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese ejercicio de autoridad? Es la adoración. Miren que arranca diciendo en el 2, en el versículo 2, dice que a Satán le dio su gran autoridad a esta primera bestia. No dice que le haya dado toda la autoridad, porque la palabra del Señor no está para decir mentiras, está para decir la verdad. Y la verdad es que aun cuando a Satán ha recibido una gran autoridad que le fue entregada desde el mismo Gadedén, desde el mismo momento en el cual Adán y Eva toman la decisión de decir, no, el Señor nos dijo que no comiéramos de ese árbol, pero usted nos dice que esto nos va a dar conocimiento y nos va a hacer igual a nuestro Elohim. Entonces, ¿sabe qué? El frutico es como atractivo. ¿Sabe qué? Lo estoy viendo como deseoso para ver si adquiero sabiduría. Pues déjeme probarlo. Y probaron una gota de veneno, desconociendo la palabra del Señor de manera voluntaria, la orden que el Señor había dado. Entonces aquí a Satán dice que le dio una gran autoridad a la primera bestia, no toda. Dice también que no solamente le dio una gran autoridad, sino que le da su poder, no el poder del Padre, porque el Padre es omnipotente. A Satán tiene un poder limitado, como cualquiera de las creaciones del Señor, cualquier criatura. Tiene un poder limitado y tiene un poderío también, un trono, que le ha sido otorgado por la humanidad. Ha entregado ese trono para que reine. Y ya esa parte la hemos estudiado de cómo ha sido ese proceso. Ahora, dice, listo, le da esa gran autoridad, pero esta primera bestia le entrega, le da la autoridad a la segunda bestia. Y toda la narrativa de lo que hace el falso profeta es ejercicio de autoridad. Hace que descienda fuego del cielo, hace que hagan ordena que se haga una imagen, ordena que todas las personas adoren a esa imagen, ordena autoridad, que todas las personas se pongan o en ese caso incluso ya no es ni siquiera una orden, es una convence, pero también es un ejercicio de autoridad. Convence a los hombres para que acepten la marca de la bestia, adoren a la imagen de la bestia. Incluso allí un ejercicio claro de autoridad militar, jurídica, administrativa. Dice, todo el que no adora la imagen de la bestia debe ser muerto, debe perder la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que persigue con todo este ejercicio de autoridad? Ya, es que, por último, tanto la primera bestia como el dragón reciban la adoración. Por eso dice que le fue concedido hacer señales delante de la bestia. ¿Para qué? Para que todos los moradores de la tierra terminen adorando a la primera bestia. Y además, si nosotros vamos a mirar el contenido de las escrituras, si el objetivo del falso profeta es conseguir que adoren la primera bestia y esta a su vez que adoren al dragón, ¿cómo lo consigue? Lo consigue a través de la sanidad de una gran herida que tenía una de las cabezas que forman a esta gran bestia. Entonces, el camino es un camino de ejercicio de autoridad. Ahora, hay quienes aseguran que la autoridad solamente está por encima de aquellos que la reconocen. Y sí, solamente las personas que reconocemos, por ejemplo, la autoridad de las normas, las obedecemos. La persona que quiere desconocerlas o que las desconoce, en muchas ocasiones de manera involuntaria, otras de manera voluntaria, termina incumpliendo o irrespetando la autoridad. Ahora, pero la autoridad puede ser ejercida sin un reconocimiento consciente también. Cuando la persona tiene conocimiento de las normas de la autoridad y se somete de manera voluntaria, reconoce a esta persona por el solo ejercicio de la autoridad. Cuando la persona no lo hace de esa manera, sino que
está reconociendo a esta autoridad como fruto del engaño o de la negligencia o bajo presión o mediante soborno o mediante el ejercicio de la fuerza. En estos aspectos, la autoridad converge con el poder. El poder en la mayoría de los casos incluso se confunde con fuerza o hace uso de la fuerza. Ahora, cuando esa fuerza procede de las mayorías, entonces es cuando estamos hablando de el poderío. Un ejemplo es un dictador. El dictador puede llegar al poder, puede hacer incluso uso de las leyes, pero en puede llegar a hacer uso de la fuerza, pero si no tiene el apoyo de las mayorías, entonces no tiene el poderío, contrario a las leyes. Las leyes tienen un determinado destinatario y si la ley es general o es para todos, entonces procura aglomerar el poderío en esos todos que hacen esa reunión de las mayorías, hacen la fuerza para aquellos para poder contener a aquellos que no se quieren someter a esa autoridad. Un ejemplo claro de esto se llama democracia. En la democracia, un país tiene 10 millones de habitantes, por decir algo. Tienen capacidad de salir a votar 5 millones. Salen a votar solamente 2 millones. De esos 2 millones, 1,5 millones votaron por X personaje. El otro medio millón no puede decir, ah, no, es que ese no es mi presidente. No, las mayorías han elegido y obligan a las minorías a someterse, como lo haría el falso profeta. Las minorías que no estén dispuestas a adorar a la imagen de la bestia, pues deben ser ejecutadas. ¿Por qué? Ah, porque las mayorías le otorgaron poder a este líder y este líder hace ejercicio juntamente con su poderío y juntamente con su poder. El ejercicio de autoridad que nos compete en este momento en Apocalipsis 13 es el ejercicio que hace el falso profeta. En procura o como objetivo, como comprometido sería la palabra, a que tiene que alcanzar que la humanidad entera adore a la primera bestia y por eso hace todas sus gestiones delante de la primera bestia y que alcance también mediante la sanidad de la cabeza herida que es sanada, pues que sea reconocida la autoridad del falso profeta y sea reconocida la preeminencia y la autoridad de la primera bestia y de él y de Hasatán. Es ese momento en el cual Hasatán se manifiesta como gran héroe y se manifiesta a todas luces como el deseado por esa humanidad ya corrompida. Miren, la palabra poder en el griego es la palabra dinamia. Es el Strong 1411. ¿Qué viene la palabra dunamis? Dunamis nos habla de movimiento, de potencia, de virtud, de el poder hacer maravillas o tener la facultad de hacer maravillas. Es la etimología de esta palabra, la descripción de esta palabra, la definición sería ser capaz o tener la habilidad para alcanzar algo. Es la capacidad para realizar algo, para lograrlo mediante la habilidad. Ahora, la autoridad que allí dice que le dio la gran autoridad, en el griego megalen exousian, esa exousia es el Strong 1849 y viene está compuesta por la palabra eg, que significa fuera de o intensidad grande o gran intensidad, y el 1510 que es el Strong, que significa, que es eimi en griego, ser, es decir, es poder, es un poder, una autoridad delegada, una facultad, un empoderamiento, una autorización, es tener, ser la cabeza o por lo menos en un departamento o en la totalidad de una jurisdicción. Es potestad, es actuar, es la facultad, la capacidad de actuar. Se le entrega a alguien y esa sería el ejercicio de la autoridad. Ahora, pero para nosotros debemos entender que esa autoridad en la revelación que recibe Johanan en el Apocalipsis alcanza la meta de la adoración, pero no de la adoración de todo el mundo. Alcanza la meta de la adoración de aquellos
que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es el momento en el cual el trigo y la cizaña deben ser más manifiestos. El que es cizaña se va a distinguir de lejos de quién es, de quién es trigo. Y es allí donde el Señor apartará el uno del otro, pero al ser evidente, también el falso profeta habrá de dar la orden de que lo que es trigo debe ser decapitado, porque no le sirve a sus intereses. No adoran a Satán ni a la primera bestia, por lo tanto, estarían actuando según él en rebeldía. Martica, ¿nos regalas Deuteronomio 32, 15 al 29, por favor? Pero engordó Jesurún y tiró coces y abandonó al a Elohim que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste de Elohim que te dio a luz. Lo vio Yud-Het-Bat-Hei y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dijo entonces, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Me movieron a celos con los que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. El fuego de mi ira está ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes. Amontonaré males sobre ellos y contra ellos agotaré mis saetas. Andarán macilentos por el hambre, consumidos por la fiebre y pestilencias malignas. Les enviaré colmillos de fieras y veneno de las que reptan por el polvo. Por fuera los consumirá la espada y por dentro de las cámaras el espanto. Al joven y a la doncella, al lactante y al encanecido. Me dije, los esparciré y haré que su memoria sea borrada entre los hombres. De no haber temido la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario que dirán, nuestra mano ha vencido, no es Yahweh quien lo ha hecho, porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. Oh, si fueran sabios para discernir esto, entenderían su propio destino. Aquí hay que hacer una aclaración que, valga la redundancia, nosotros ya la tenemos clara, pero tenemos que hacer referencia a ella. Cuando la palabra del Señor se refiere a que el Padre actúa trayendo maldición sobre un pueblo, propiamente lo que está diciendo allí no es que Él la traiga la maldición, sino que Él retira su bendición. Por lo tanto, la persona queda, o esta nación o este pueblo queda expuesto a las obras del maligno, a la violencia del maligno. Y aquí lo dice, a las fiebres y pestilencias, que ya lo analizamos en algún momento, a qué se refiere, y de lo cual el globo terráqueo hace poco vive y todavía vive bajo la espada amenazante de esta fiebre y pestilencia, a la cual cada rato le cambian el nombre, pero cuyo motivo último es que el mundo entero se identifique con un pequeño pinchazo. Ahora ya no es pinchazo, también es supuestamente mediante gas y todo este igual, pero bueno, eso ya algún día lo hablamos. Pero está diciendo que todo esto forma parte de que el Señor abandonó a este pueblo porque se entregó a la adoración de falsos dioses, se entregaron a la idolatría, faltaron a la fidelidad que se reclama de una esposa para con su esposo, que es Jehová, y por eso caen en el veneno de la serpiente, porque en el versículo 24 dice, y veneno de las que reptan por el polvo. Está hablando de las serpientes. Está diciendo que el mundo entero o las naciones rebeldes están bajo el efecto de un envenenamiento. Y por eso
Viene la espada, viene la muerte, viene la pestilencia y viene el sometimiento a la autoridad engañosa del adversario. En el versículo 27 dice que por esa jactancia, por ese orgullo, por esa soberbia, es que viene el entregarse a la mala interpretación, así lo dice el texto, del adversario o de seguir la falsa doctrina del adversario. Y la palabra adversario es Satán, es diablo y Satanás, el adversario. Dice allí que dirán, o sea, hará que el mundo entero diga, y miren la frase que utiliza todo el mundo es, fui yo, fue mi mano, fue mi esfuerzo, o la otra, es el beneficio que me da el gobierno, es el espacio que me da la ley, es lo que me trae bendición, lo que me trae prosperidad, lo que me trae cosas buenas, las buenas nuevas, no es el Señor, no es Jehová, es mi mano, es nuestra mano. Dice, nuestra mano ha vencido, no es Jehová quien lo ha hecho. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice, esas son naciones, no está hablando de una persona, son naciones insensatas, faltas de consejo. Les falta todo el contenido de una mente formada por la palabra del Señor. Porque no se acercan a la palabra del Señor, sino que se acercan a las doctrinas del adversario. Por eso las mayorías ponen a un venenoso reptil a ejercer la autoridad. Porque en últimas es la autoridad de Hasatán, a través de la cual obra el falso profeta en beneficio de la primera bestia. Mira la palabra que utiliza el Señor en el versículo 17 y 18. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, y no a Jehová, a dioses que no habían conocido, a unos recién llegados. O sea, el ser humano aceptará cualquier falso Dios, cualquiera que le sea presentado, ni siquiera lo conocieron sus ancestros, pero lo reconocerá todo porque no es Jehová. O sea, cualquiera menos Jehová. Dice que vuestros padres, dioses que vuestros padres no tenían. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste de Jehová, quien te dio a luz. Tu creador, en pocas palabras. Te olvidaste de tu creador, te dedicaste más bien a sus falsos dioses. ¿Por qué? Porque es lo popular, es lo aceptado por las mayorías. ¿Y quiénes son esas mayorías? Los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida del Cordero. Les leo Enoc 87 al 8, dice, todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. O sea, todas las leyes que rigen realmente el cielo, que rigen la bendición celestial, no será aceptada por los pecadores. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto. Desconocerán toda esa dimensión auténtica, la verdadera dimensión de lo espiritual. ¿Por qué? Porque aún lo que ellos llaman espiritual sigue siendo carnal, sigue siendo obra de un humanismo que se ha creado ciertas palabras, cierto glosario de palabras a las cuales ellos mismos han definido de manera errónea. Y ellos equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como dioses. Nosotros estamos también dando pasos en varios sentidos, pero principalmente en el sentido de enfocarnos en que, si bien el falso profeta es un ser humano, ahora debemos entender que la obra de la primera bestia es una obra que converge lo espiritual y lo humano, lo celestial y lo terrenal, lo, lo espiritual y lo material. Están convergiendo allí. Y están convergiendo tanto desde la orilla de las tinieblas como desde la orilla desde el lado de la luz. Y desde el lado de la luz es una obra que ya viene ejecutando el Señor y por eso ha apartado para este tiempo su verdad y la ha preservado. Pero también desde la obra de las tinieblas, desde hace ya mucho tiempo, ha venido queriendo desvirtuar y ocultar la verdad. Enoc dice,
Todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto, y ellos equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como dioses. Estrellas se refiere a los seres celestiales. El mal se multiplicará sobre ellos, y el castigo contra ellos llegará para aniquilarlos a todos. Ahora, cuando el Señor nos habla allí de estos dioses, ¿a quién se refiere? Lore, ¿nos regalas, por favor, Romanos 1, 25 al 28? Mauricio, dame un segundito dame un segundito, por favor. ¿Le puedes Dale. pasar a otra persona? Entonces, Luigi, ¿nos regalas Romanos 1, 25, 28? Sí. Dice, estos cambiaron la verdad de Elohim en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Elohim los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los dioses a los cuales están adorando, tenemos que hacer una aproximación, son criaturas. O sea, no son eternas, son criaturas. Como criaturas tuvieron un principio en la formación por el Creador, que es Jehová, el Eterno. Y tendrán como principio de ley, así como tienen un principio, tendrán un final. Entonces, son criaturas. Pero miren cómo se reconoce el efecto tan grande que hacen estas criaturas, o que estas criaturas preparan sobre la faz de la tierra, ante la aceptación, y allí lo dice, mediante que las personas cambian el uso del cuerpo, el uso de la parte afectiva también, que fue creada según la palabra del Señor, según Génesis, cuando él termina al hombre, dice, y vio que era bueno, en otras traducciones dicen, y vio que tenía buen propósito. Aquí ya lo tuercen a tal punto que dice que se encienden en pasiones y en lascivias, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y eso no significa tan solo todos estos grupos LG, sino que también dice que hechos vergonzosos en aquellos en los cuales hombres ejercen sobre otros hombres una conducta sexual desviada, errada. No podemos allí solamente catalogar a los que corresponden a estos grupos de homosexualismo, sino que también allí caben aquellos que abusan de menores. Procede más bien también culpa sobre aquellos que están faltando a la limpieza y a la pureza del hogar, de la pareja. Desgraciadamente cada día es más aceptado. Incluso se ha vuelto hasta más común las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo. Alguien me dirá, uy, qué tipo tan tradicional, tan anticuado. Pues los que dicen esto están confirmando que efectivamente está cada día más invadido el mundo y que es una de las señales que el Señor está diciendo de cómo el hombre está reverenciando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Alguien me decía en una ocasión, pero ¿qué daño le están haciendo, por ejemplo, a usted, a mí? Es que no se trata de cuánto daño me está haciendo a mí. Ni siquiera se trata de si ellos se hacen daño o no se hacen daño a sí mismos. De lo que se trata es que están faltando al propósito por el cual Dios los creó. Un Dios bueno, un Dios que los ama, pero también, como cuando se ama, se ponen líneas claras y fronteras que sean visibles, que no haya posibilidad de pasarlas. Es por eso que la palabra es tajante en contra de estas conductas. Pero miren lo que en consecuencia dice, como no quisieron obedecer al Señor, sino que se entregaron a eso, y una muestra de que están entregadas al culto a la creación antes que al Creador, es estas conductas en el índole sexual, pues entonces
como consecuencia, viene una mente reprobada, que el cual les convence de hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que no conviene? Ya lo hemos leído en el mismo Génesis, en el mismo Apocalipsis, perdón, que la cúspide de todo ese cosas que no convienen es la adoración a la primera bestia y a Satán. Una adoración que por engaño ya hoy en día la gente ha aceptado como autoridad en su conducta diaria. No me hacen daño, yo no me meto. Yo dejo que el pecado avance, dejo que el pecado cobre toda conquista mayor extensión, porque al fin y al cabo no me hacen daño, no me afecta. El mal es mal porque trae veneno. Y no significa que el hecho de que yo pruebe una gota, no por eso me voy a salvar. La santidad a la que hemos sido llamados no permite la participación en el pecado y en la conducta vergonzosa de las tinieblas. Ahora, recordemos también que esta bestia allí la describe como un leopardo, apariencia de leopardo, con pies de oso y con boca de león. Pero como ya lo hemos visto en un estudio anterior, su esencia mayor, su esencia más visible, es la del leopardo, que según el libro de Daniel, corresponde y según el libro de Nabucodonosor, corresponden a Grecia, a la doctrina, a la mentalidad griega, que ya también lo vimos, continúa su curso y expande su cauce a través de Roma, del Imperio Romano y de todas las afluentes, todos los que han ido alimentando a este río y han acrecentado su cobertura como sobre la humanidad y sobre la doctrina, la mentalidad actual. Patico, ¿puedes leerme Apocalipsis 13:2? ¿O puedes leernos? Eh, Voy a ver. Dale. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Nuevamente recibe esa gran, o sea, estamos hablando énfasis en recibir la gran autoridad. Pero mira una cosa que pasa. Vamos a ir a mirar por qué debemos tener en cuenta ese hecho de que el leopardo sea tan importante. Míralo. Luigi, por favor, Daniel 8, 5 al 9 y luego Daniel 5 al 9 y luego te saltas, por favor, al 12. Sí. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar al suelo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia celestial junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad es el elemento que nos atrae para mirar algo que es evidente. Es evidente que esta es Grecia, ¿por qué? El cuerno que sale, que es notable entre sus ojos, sabemos que es Alejandro Magno. Sabemos que a la muerte de Alejandro Magno, que fue una muerte que para muchos debería ser considerada como prematura por la poca edad que tenía antes de su fallecimiento, lo que sorprende es que en muy corto tiempo, como sucede con un leopardo por su velocidad, logra invadir una gran extensión de la tierra conocida para ese momento, de Europa, Asia y África, y a su fallecimiento es dividido el imperio entre 4 de sus comandantes, y de esos 4 comandantes es de donde surge un cuerno pequeño
Y ese cuerno pequeño tiene la facultad de que, de que echa a tierra la verdad. Ahora, en ese echar de tierra, que ya lo vimos la definición en el griego, lo que está diciendo es que ella echa por tierra la verdad al ocultarla, al querer convencer a todo el mundo de que ya es inútil esa palabra, de que esa verdad está muerta, hacer que valoren y vean eso como algo que no tiene fruto. En cambio, hay otras cosas a las cuales dedicarle tiempo que son más productivas, que producen un fruto y ese fruto siempre, en la mayoría de los casos, en la mayoría, el 99.9% de los casos, es visto como un fruto económico, rentabilidad, dinero. Entonces, Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 6:24 al 34? Yo puedo leer, ¿ah? Ah, bueno, entonces Lore, dale, Lore. Dale, Lore. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede aún afanándose añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Amén. El mensaje es completísimo, pero tenemos que enfocarnos en un punto. Tenemos que enfocarnos en que ahora podemos entender por qué es que el falso profeta puede decir que los que no adoren a esa imagen no pueden comprar ni vender. Es decir, elijan entre Jehová, quien ha prometido que siempre nos va a alimentar, nos va a vestir, nos va a sostener, o elijan a Mamón, quien es el que les está diciendo a ustedes, mire, con esto que les doy, con este dinerito, ustedes podrán hacer esto o hacer aquello. Habíamos visto en alguna ocasión que una cosa que identifica a los imperios de la tierra es la esclavitud. Los grandes imperios ha sido la esclavitud. Y dijimos, ¿quién ha dicho que la esclavitud desapareció? La esclavitud solamente se maquilló y ahora se presenta con otro aspecto. Se le llama salario, se le llaman horarios, se le llama una compensación por el esfuerzo. Entonces, dijimos, al esclavo se le daba vivir en una, no sé, una granja, tenía asegurado el alimento, se le transportaba al lugar donde tenía que ir a cultivar o a trabajar. Incluso hoy en día todavía se le hace eso. Se le da un salario que alcance apenas para su sostenimiento, pero que tenga que venir por más, que no se desconecte de esa cadena, de ese yugo que le ha sido impuesto por el sistema económico que hoy en día nos gobierna. Y si alguien se quiere salir de ese sistema, entonces de una vez le entra, todo el mundo se le viene encima con el temor a que ya no va a tener con qué vestirse, no va a tener comida, no va a tener... Pero ahora le han añadido, no vas a tener ni siquiera internet, no vas a tener un celular de alta gama. Y por comodidades como esas, incluso se llega a la esclavitud sexual.
Porque no nos olvidemos que uno de los elementos de la prostitución moderna es el pago con ese tipo de, llamémosle, joyitas que nos ha regalado la tecnología. Mamón era, según si alguien maneja los Strong, es el Strong 2136 y es mamona. Un término semítico que significa el tesoro en el cual uno confía. Entonces, el Señor está diciendo, o confías en Jehová o confías en aquello material, humano, generado por una criatura, que muchas veces es hasta satánico, una estructura hasta tenebrosa. ¿A cuál de los dos es en el que tú confías? Sea este Jehová o sea este el dinero, el trabajo, la mucha ciencia, el conocimiento que se recibe sin distinción de la fuente, de si es una fuente errada o una fuente acertada, las experiencias personales, los contactos, la autoridad recibida por un cargo o la autoridad recibida por un conocimiento desarrollado. Incluso hay muchos que se engrandecen por sus sueños. Es que yo voy a hacer tal cosa. Voy a hacer indica que todavía no lo han alcanzado y ya se han llenado de vanagloria. Dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer fueron creados para ejercer la autoridad en obediencia a Jehová. Pero al rebelarse, sometiéndose a la autoridad de la serpiente, bajo el engaño de la serpiente, se corrompió la autoridad que el hombre había recibido. Y se deformó a tal punto que se entregó a ser una autoridad de la serpiente. Miren, anteriormente el hombre estaba hecho para distinguir entre el bien y el mal, pero tenía un cuerpo glorioso que no permitía que el hombre hiciera el mal. O sea, que ejerciera o que tuviese una conducta maligna. Pero ante esa inclinación que hizo el hombre, esa reverencia que le hizo el hombre a la serpiente, al aceptar más la voluntad de la serpiente que la voluntad de Jehová, el hombre heredó, recibe, corrompió ese cuerpo y tiene ahora una inclinación permanente hacia el mal. La palabra del Señor mismo lo dice que la tendencia del corazón del hombre desde su más temprana edad es de continuo hacia el mal. Su naturaleza está sometida a la autoridad seductora del mal. Martica, ahora sí, me regalas, por favor, nos regalas Génesis 3, 22, 24. Y dijo Yahweh Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Yahweh Elohim lo expulsó del huerto de Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. La consecuencia es la siguiente. Fuimos hechos de tierra. Entonces, la única manera de que el hombre no sea de naturaleza inclinada hacia el mal, de naturaleza terrenal, de naturaleza corrompida, es permanecer en la presencia de Jehová, porque allí es donde se aparta de su naturaleza tendiente hacia el mal, que es su naturaleza terrenal. Algunos dirán, oigan, pero eso no es como contradictorio que Dios nos haga de la tierra y ahora diga que no podemos ejercer todas las pasiones propias de lo terrenal. Eso sería como decir que nosotros tenemos un padre tan malo, que no nos da la fuerza para contrarrestar, para oponernos a una maldad que pertenece a todas las familias. Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Todas las familias tienen necesidades económicas, pero mi padre, mi papá, tiene como propósito en su corazón no alimentar a todas las familias de la tierra, sino alimentar a la familia de la cual es padre. Asimismo, el Señor quiere que todos los que se acercan a Él como hijos sean protegidos de Él como Padre, porque los que se acercan como criaturas reciben de Él misericordia, reciben el alimento,
le sale el sol, llueve sobre sus cabezas, eso es para todas las criaturas. Pero el ser apartado del mal y ser reservado para la vida eterna es propio de los hijos de Jehová, porque es el compromiso de un padre con su familia, con sus hijos. Ahora, mirando lo que allí dice Génesis, Génesis nos está diciendo que la obra que hubo allí en Edén fue una obra que tiene componente humano tomado de la tierra y componente celestial, querubines. Se dice que puso querubines en aquel lugar para guardar ¿qué? El árbol de la vida. Segunda Timoteo 2, 22, 26 dice, huye de las pasiones juveniles. Es una integración entre lo celestial. El Señor nos da su precioso ruaj para guardarnos de la maldad. Nos da su Torah, la palabra, para que estemos advertidos de la verdad y de la mentira. Y además nos dice, señores, huyan de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Jehová les conceda el arrepentimiento, conducente al conocimiento pleno de la verdad. Muchas veces que otro se convierta al Señor es consecuencia o tiene que pasar por el ingrediente de ser pacientes y mansos en nuestra conducta. 26 dice, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Han aceptado la autoridad del diablo, de Hasatán? Sí. Ahora, ¿qué corresponde a nosotros los santos? Presentar un evangelio puro, limpio, que se manifieste en nuestras palabras, en nuestras lecturas, en nuestra conducta. ¿Para qué? Para que con el objetivo ya no de nuestra salvación, porque ya la tenemos, con el objetivo de que aquellos que han sido sus ojos vendados, que se encuentran prisioneros, que andan con el grillete puesto por Hasatán, por el diablo, por el adversario, sean libres. Porque estos se habían revelado al Señor y como consecuencia el Señor había quitado la mano de su bendición, se quedaron allí expuestos a la maldad del maligno y aceptaron, renunciando al amor del Señor, aceptaron el engaño de las tinieblas. Pero el Señor dice, mi amor es tan grande que les extiendo mi amor en procura de que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de del diablo. O sea que esa tendencia al pecado, que es la desobediencia a Jehová, es en consecuencia un sometimiento, un reconocimiento de la autoridad de Satán, del diablo. La Biblia Kadosh, hablando a Satán, dice en Ezequiel 28:14, en el hebreo, dice, usted era un querub mimashah. La palabra mimashah significa de Mashiach o de Machiyash, perdón, que protegía una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim. Te paseaste de aquí para allá entre las piedras de fuego. Esa serpiente estuvo delante de Jehová, pero era una serpiente sometida a la autoridad de Mashiach, de Yehoshua. Aquel que en cuerpo humano se llamaba y se llama y permanece como el Salvador, como el Mesías, Mashiach. Entonces dice que éste habitaba delante del trono del Padre, sometido bajo la autoridad de Yeshua, del Mashiach, pero además habitaba juntamente con, allí lo llama piedras de fuego. Las piedras de fuego nos habla realmente de seres celestiales. Patico, me encantó tu voz. Leemos por favor Salmo 104, 1 al 5. Ok, Salmo 104, 1 al 5. Alma mía, bendice a Jehová. Jehová
Elohim mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como de un manto. Tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda. Levantas sobre las aguas tus alas, tus altas moradas, haciendo de las nubes carro tuyo. Sobre las alas del viento te deslizas. Tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. Sobre sus bases asentaste la tierra inconmovible para siempre jamás. Sí, señor. Este tipo de versículos da para uno extenderse y decir, venga, desarrollémoslo, es maravilloso. Pero tenemos que concentrarnos en lo que venimos hablando. Dice, en el versículo 4 dice, tomas por mensajeros a los vientos, los roajim. Vientos también significa espíritus. Roajim, ruaj. A las llamas de fuego por ministros. El Señor nos dice incluso que estos seres celestiales están hechos para ministrar a nuestro favor. Son ministros delegados por Él para nuestra protección y bendición, no para ser nuestra autoridad, menos para ser objeto de nuestra adoración. Ellos están juntamente con nosotros, todos estamos puestos para adorar a Jehová, para presentar adoración a su Hijo Yehoshua, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos hace ver que la adoración tiene una expresión física, tiene un tremendo poder espiritual, y ese tremendo poder espiritual conlleva a una transformación, a un cambio, a una posibilidad, a una potencialización de la capacidad nuestra aún en este plano humano. Ahora, cuando nos dice que que Jehová Elohim mío, grande, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como de un manto, y despliega los cielos, y nos está hablando allí de su carácter, su manifestación siendo Padre y siendo Espíritu, siendo Jehová el Padre de los Espíritus y siendo el mismo Espíritu. Porque cuando el Señor le dice a la mujer en el pozo, le dice, porque Jehová es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad busca que le adoren. Pero bueno, tenemos que volver a lo nuestro. Dice que hay una relación muy cercana, una relación que es un encadenamiento que es innegable entre el nivel espiritual y el nivel humano. Incluso la misma palabra, al analizar la palabra soberbia, nos habla de una relación entre lo celestial que ha sido enquistada en el ser humano. O sea, la palabra soberbia, o cuando nos habla de una conducta soberbia, una conducta arrogante, una conducta con altivez, nos habla del término hiperefanos, que es el Strong 5244. Hiper significa ir más allá, ser excesivamente algo. Y faino, brillar. O sea, propiamente es brillar demasiado. Es pretender ser más o pretender manifestar más brillo del que le caracteriza a la persona. Es querer no sentirse conforme, no sentirse agradecido o agradado con lo que el Señor ha hecho con alguien. Es querer ir más allá de la voluntad del Padre. En pocas palabras, es querer revelarse a lo establecido por el Padre con tal de vivir lo que a juicio propio es mejor. Entonces se actúa con soberbia, se pasa por encima de los demás porque es que yo soy mejor. Se actúa con altivez y entonces mi actitud frente a los demás es una actitud de dominio y los demás deben actuar con sometimiento porque me ha abrogado una autoridad. He acudido a querer manifestar una autoridad que no he recibido. Entonces, esa relación es de brillo, nos habla de los seres celestiales que actuaron de manera rebelde al Señor, creyendo tener más brillo que el mismo Padre Celestial. Ahora, aceptar la autoridad de la serpiente al obedecer bajo su engaño es solo fruto de menospreciar la Torá. No hay fruto de otra cosa. Si yo acepto la autoridad de la serpiente, me someto a la serpiente y por ese camino voy a llegar
a adorar a la serpiente, a la primera bestia y como fruto de esa autoridad ejercida por el falso profeta, entonces no hay sino que mirar y decir, entonces estoy encaminado o estoy viviendo, más bien sería, bajo la autoridad de la serpiente. Es como lo habíamos visto, solamente es dejarse vencer en la contienda por ver quién es tu Elohim, ya no sería Jehová, sino sería el Dios Mamón. En Apocalipsis 9 incluso nos dicen que el abismo, que sabemos que el abismo es diferente al Sheol, y que aun cuando Sheol y este lugar lo ubica el Señor bajo la tierra, bajo este planeta Tierra, en las profundidades de la tierra, no por eso son lo mismo. Están determinados para dos diferentes tipos de criaturas. De todas maneras, bueno, mirando este tipo de cosas, vemos en Apocalipsis 9 que las langostas salen a preparar un clima de angustia y zozobra para el surgimiento del gran emperador, del Malak, del abismo. Y también sabemos que esa forma de crear esa tensión, esa angustia, esa zozobra, tiene que ver desde el punto de vista de que el ser humano se encuentra entre la determinante, la disyuntiva de o ando en santidad, una santidad que ya no es lo más aceptado por la sociedad, una santidad que me priva, digámoslo de esa manera, ante de disfrutar de ciertas comodidades que pueden ser fruto de esa desobediencia al Señor, porque no mira, no, el mundo entero ya no quiere mirar hacia lo espiritual, hacia lo eterno, quiere mirar al disfrute del ya, del hoy, del momento, sin mirar las consecuencias. Entonces, desobedecer la Torah se convierte en lo más aceptado por la sociedad. Desconocer la palabra del Señor hoy en día es tan aceptado, incluso es tan normal, que lo contrario, lo anormal, es que tú conozcas algo de la palabra. Y está preparando todo esto el camino y ya está apareciendo de ese malaj del abismo. La palabra malaj realmente significa enviado, un embajador, un mediador, uno que está en medio, un mensajero, un rey que es rey aunque esté sometido a otro imperio. Porque aquí lo que tratamos de ver con esto de la regla de la autoridad es o tú estás con el Señor que trae libertad, o estás sometido a la autoridad de la serpiente, que es la que va, o es la que está hoy en día, más bien, es la que está hoy en día trazando los lineamientos de la justicia, de la administración global, de la salud, de las reglas que se están creando para toda la conducta que se quiere restringir, limitar, para que el mundo entero ande en tal caos que no le quede tiempo en medio de tanta ocupación de calmarse un momento y de acercarse a la Torah. Preparar el camino de la bestia es el camino de la apostasía. Ya dijimos que la señal de esa apostasía no solamente es el menosprecio a la Torah, la exaltación de las pasiones humanas, sino que es la aceptación y el sometimiento a las doctrinas de demonios. ¿Quién lo dice? Lo dice, entre otros, por ejemplo, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Lores, ¿me regalas 1 Timoteo 4, 1 al 3? O sea, para seguir el encadenamiento de lo que estamos hablando, nos toca saltarnos ciertos versículos. No significa que nos estemos invitando a que se lea la totalidad del capítulo. 1 Timoteo 4, 1 al 3, te saltas al 7, 10, luego al 13 y luego al 15, 16. Por favor. Ok. El pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate en la piedad,
porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Si algo quiero que quede grabado, así no, la persona no vuelva jamás a escuchar un estudio nuestro, es que jamás, jamás, jamás dejemos de dedicarle tiempo a la Torá. Acerquémonos a la Torá. Ella es nuestro alimento y nuestro firme fundamento. Es la única respuesta que podemos dar a las tinieblas. Es la única manera de sentarnos, de pararnos firmes ante los embates del maligno. Es la única manera de conocer y a estar advertidos de lo que viene, de la forma y de las artimañas de las tinieblas en nuestra contra y en contra de la misma verdad. Está diciendo que que para este tiempo, para el tiempo que vivimos, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, está manifestando que habrá algunos, no dice que todos, no es una generalidad, dice algunos, o sea que otros no. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál es el camino que tomarán? ¿De dónde inicia? Dice, escuchando a espíritus engañadores. Para los que no creen en la vida espiritual, para los que no creen que existe una dimensión espiritual que afecta de manera contundente a este plano material, pues déjenme decirles que van a morir en el engaño. Porque lo espiritual, el que puede lo más, puede lo menos. Lo espiritual está por encima de lo material, por lo tanto puede lo menos que lo material. Dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde procede el engaño? De ciertos espíritus. ¿De dónde procede la doctrina? Claramente de demonios. Dice que por qué vía se va a manifestar ese engaño y esa falsa doctrina o esa doctrina de demonios. Dice, por la vía de la hipocresía de mentirosos, que han cauterizado su misma conciencia, o sea, se ha hecho insensible a la verdad. Pueden leer la verdad como dice la verdad, pero cuando la expresan y cuando la enseñan totalmente envenenada, con gotitas de veneno que traen como consecuencia muerte. Incluso da la palabra del Señor da ciertas características que nos enseñan a ver cuando estamos ante una doctrina de demonios. Nos dice, por ejemplo, prohibirán casarse. O sea, esa prohibición procede más bien, o sea, la descripción que nos está dando allí es de que no reconocen la importancia del matrimonio o no respetan el vínculo matrimonial, faltan al compromiso y a la promesa matrimonial, o la otra, que recomiendan no casarse. Para ellos es más importante, por ejemplo, la vida sexual que la marital, la de matrimonio. Para ellos es más importante una falsa libertad que mantener puro el vínculo del matrimonio. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Jehová creó. Allí es donde está la clave. No es que dejes de comer solamente, no es que prohíban, por ejemplo, que en Semana Santa no puedes comer carne roja, es que prohíben ciertos alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para alentar que la gente consuma alimentos creados por los propios seres humanos. Y estamos ya en esto consumiendo alimentos de laboratorio, alimentos que o genéticamente han sido modificados o alimentos que abiertamente son de índole químico de laboratorio. Alimentos que incluso alientan el consumo de alimentos que dentro de la concepción doctrinaria son alimentos que participan en la
práctica de ciertas falsas doctrinas. Esas son algunos de los elementos que identifican a una doctrina de demonios. Pero, ¿es eso todo? La palabra del Señor nos da muchos elementos. Nos dice que hay ideologías que son doctrinas, y que son también ideologías doctrinarias, llamémoslo así, de los mismos demonios. Dice que, por ejemplo, la apostasía de la prosperidad es una de las formas en las cuales miramos a lo material, a las pasiones humanas, alimentamos esas pasiones humanas en lugar de oponernos a ellas a través de la verdad de la palabra del Señor. El humanismo, la enseñanza de que el centro y eje de toda la creación y de toda la humanidad y de todo lo que existe es el ser humano, y que la satisfacción de sus deseos, más allá incluso de sus necesidades, es el objetivo del Dios en el cual se cree. Ese humanismo en el cual realmente el Dios es el hombre y no Jehová, ese humanismo también es una doctrina de demonios. Ni qué decir de la doctrina de género. Ya vimos que dice que escuchando a esos falsos demonios se entregaron mujeres con mujeres y hombres con hombres, incluso haciendo hechos vergonzosos, varones con otros varones. Esa doctrina también de que Dios tiene que seguir mi capricho y yo simplemente ordeno y todo el mundo debe hacer lo que yo diga porque yo lo ordeno. Es una doctrina en la cual le enseña al hombre a que la autoridad la tiene el hombre por el hombre. En lugar de la autoridad la tiene el hombre porque obedece en santidad a Jehová. Miremos algunas de las características de estas falsas doctrinas, de estas doctrinas demonios. Una de tantas. Perseveran en quitar la verdad de la Torá, o le dan un carácter trivial a la Torá, o incluso hacen burla de la Torá. Patico, ¿nos regalas Mateo 13:19, por favor? Con gusto. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra cosa que hacen estas doctrinas demonios, perseveran en convencer al mundo de que hay mejores fuentes de sabiduría, como lo hizo la serpiente en el Edén, en el Gaedén. Y dice que también, o sea, perseveran en ese convencer a todos de que existen mejores fuentes de sabiduría y de conocimiento que alimentan realmente como fruto de esa fuente de sabiduría y de conocimiento, alimentan en la vanagloria, el juicio desviado, y simplemente convierten en tabla de valores el populismo, lo que la mayoría acepta como bueno, como verdadero. Lore, ¿nos regala 2 Corintios 4:4? Sí. Un segundito. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hacen uso de todos los medios posibles para obstruir la proclamación de la verdad, bien sea por oposición evidente, o bien sea manteniendo entretenido y distraído a las multitudes. Primera Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero luego dice, pero a Satán nos estorbó. O sea, estos son, como ya lo dijo la misma escritura, la misma Torah, cuando dice que, ¿cuál es el medio que utiliza? Utiliza personas que tienen un corazón cauterizado. Aquí lo que está diciendo es, los siervos de Hasatán, aquellos que están todavía con la venda, que tienen un corazón cauterizado, un corazón insensible a la verdad del Evangelio, esos se nos opusieron, nos impidieron que fuéramos. ¿Y por qué medios se nos opusieron? Bien sea por el medio religioso, mediante la doctrina, o también mediante los gobernantes territoriales, mediante las leyes, todo esto en oposición a la palabra del Señor. Y cualquier parecido
con la actualidad no es mera coincidencia. Forma parte del plan que ya el Señor nos ha manifestado y nos ha dado a conocer. Ahora dice que otra de las características es que o han hecho presa la verdad por un cúmulo de falsedades aceptadas o por el uso inadecuado de la misma verdad de las Escrituras o hacer uso de las Escrituras fuera de contexto o fuera de la unidad que forma la totalidad de la Torá. Martica, ¿nos regalas por favor Gálatas 1, 6 al 7? Me maravilló de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Ahora, todos estos son engañadores que se encuentran, que su objetivo, lo que buscan, no importa a quién adoren. A ellos no les interesa si saben, si son conscientes de que están adorándose a las tinieblas, a Satán. Lo que les interesa a ellos en su desvío es el provecho propio. ¿Qué provecho, qué obtengo de este desvío? No me importa si al ser redarguido por las escrituras, al leer la verdad, si esta verdad se opone a mis intereses, prefiero negarme a esa verdad, porque me interesa más mi propio beneficio. Permanecen en la mentira aun cuando sepan la verdad, hasta que llega el momento en que la verdad se les pierde del horizonte. Y por lo tanto, hablan la mentira con una convicción absoluta de que están diciendo la verdad. Por favor, Luigi, Mateo 24, 4 al 5, ¿nos regalas? Sí. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach y a muchos engañarán. Breve. Está diciendo, muchos que dicen conocer la verdad, lo único que están haciendo es engaño. ¿Por qué el engaño? Porque el engaño que ya ha colmado los auditorios, que ya se encuentra en la gran mayoría de los libros, que se encuentra en los medios de comunicación, que es incluso impulsado por los mismos medios de comunicación, sean estos los medios virtuales, internet, o sean estos los medios tradicionales, periódicos, radio, televisión. Es un veneno que incluso ya se encuentra en los púlpitos, que sale por la boca de aquellos que se dicen ser predicadores, atalayas de la verdad, baluartes de la verdad del Señor. Y realmente lo único que está sucediendo con todo esto es que se presenta de manera descarada la oposición y la persecución a la verdad. Pero viene acompañado de la imposición de la mentira, de la autoridad de las mayorías, del poderío de aquellos que han coronado en su trono a las mentiras y al engaño de las tinieblas. Y por ese camino ya está clarísima la elección. La elección es por la primera bestia, es por su gobierno. Cuando aparezca el director de la orquesta, cuando aparezca aquel que viene a deslumbrar al mundo entero con su show, cuando aparezca la serpiente, se presentará como si fuera lo más poderoso porque le ha entregado poder a aquella de la cual el mundo entero ha dicho, ¿quién como la bestia y quién podrá presentar oposición? Pero ¿sabe una cosa? Este director de orquesta no es el que tiene la última tonada, no es el que tiene el último compás. Satán hará su aparición con todo su show, pero será vencido por aquel cuya verdad y cuya palabra no puede ser desobedecida, cuyo plan debe alcanzar su consumación, su cumplimiento. El camino ya ha sido manifestado por nuestro Elohim, por Jehová. La meta gloriosa de Yeshua, de nuestra salvación, de hacer con nosotros una habitación eterna, esa es la que va a triunfar y detiene a toda obra de las tinieblas. Nosotros no estamos llamados para inscribirnos bajo la autoridad del engaño, de la mentira, ni mucho menos a someternos a la fuerza, porque podríamos perder nuestra cabeza, pues perdamos nuestra cabeza, seamos llenos de persecución, no importa. La palabra es la que tiene la victoria, la palabra de Jehová es la que tiene la victoria.
La autoridad que le ha sido dado al falso profeta, que recibió de la primera bestia, aquel que se le conoce como el anticristo, y que este a su vez la recibió del dragón, esa autoridad es una autoridad limitada, no es la del omnipotente. Es una autoridad que ha ido conquistando a la humanidad a tal punto de que las cosas que el Señor llama malas, como que hombre con hombre, mujer con mujer, esas han sido aceptadas hoy como un ejercicio de la libertad plena del ser humano, cuando en verdad lo único que son es el ejercicio pleno del sometimiento a las tinieblas, a Satán, a la serpiente antigua, al engaño de la mentira. Apocalipsis 27 al 10 dice, ¿qué pasará? Dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a seguir engañando a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Pueblos enteros sometidos al engaño, entregando la autoridad por multitudes a Satán. Se congregan en contra de la verdad de manera manifiesta en contra de Yahushua y de los santos que con él habitemos. Dice, y rodearon, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dime a quién obedeces y te diré para dónde vas. Una sola gotica de aceptación de la autoridad de la serpiente ya es veneno, ya es muerte, ya trae consigo las consecuencias de la rebeldía y de la desobediencia. Pero eso es lo que identifica a este tiempo, la rebeldía, la autoridad que se le ha sido entregada a las tinieblas y que está puesta de manifiesto, está puesta en ejercicio en todos los niveles, en todos los rincones de la tierra, en todas las manifestaciones de la conducta humana. Acerquémonos al Señor, alejémonos de las doctrinas de demonios, busquemos en la Torá escudriñarla, disfrutarla, deleitémonos en ella y ella nos dará toda la verdad, nos manifestará todo el poder del Padre, nos enseñará eso que el Señor ha guardado como especial tesoro para sus hijos, para este tiempo. Ya estamos viviendo el tiempo preparadísimo, ya más que manifiesto, el tiempo del falso profeta, el tiempo del anticristo y el tiempo del dragón. Pero para nosotros, el llamado es acerquémonos y sometámonos a la autoridad de la Torá, que es la autoridad del Padre. Escudriñemos las escrituras, alimentémonos de ella, vivamos, respiremos, que cada poro nuestro esté impregnado de su santa palabra. Y veremos que el enemigo huye. El enemigo nada tiene que ver con la santidad. Shalom, mis hermanos. Bendiciones.